Dentro de estas está tanto la toxina botulínica, está la toxina botulínica, está lo que son plasma rico en plaquetas, está los quemadores grasos, el peeling, eh, ¿qué más está? Los rellenos grasos, rellenos también, otro tipo de rellenos. Bueno, acá como está dando todo es dirigido a qué? A dar más resultados inmediatos, rápida evolución, no presentar mayor inactividad física, menos riesgos de complicaciones y definitivamente el costo es mucho más accesible. Y eso nos ayuda bastante para que ir preparando al paciente ya para un desenlace final que es una cirugía. Entonces, con todos estos procedimientos mínimamente invasivos tratamos de impedir la cirugía o retrasar la cirugía. ¿Correcto? Entonces, bueno, ya hablamos de toxina botulínica, acá falta hablar algunas cositas de sus compañeros, pero vamos a mencionarlas. Plasma rico en plaquetas y quemadura de gases. Comenzamos principalmente con esto de plasma rico en plaquetas. Me hubiera gustado que me hubieras mencionado todos los factores de crecimiento y citoquinas que presenta una plaqueta, que son aproximadamente como 20 tipos diferentes de factores de crecimiento que presenta una plaqueta. 20 factores de crecimiento que son citoquinas, que son factores de crecimiento, que llaman a otras células a producir. Entonces, en este sentido, la plaqueta, que antes se tenía pensado que era un elemento que era para parchar el hueco de la arteria o de la vena para que no siga sangrando, llegó a determinarse que no es solo un ladrillo en la pared, sino que es algo así, el ingeniero residente de la zona de reparación. ¿Qué significa ingeniero residente? Es el que determina cuánto se va a usar, cuánto ladrillo, cuánto cemento, aquí en cuántos obreros vamos a llamar, si esta pared necesita o no necesita un refuerzo, qué tipo de refuerzo, a quién llamamos para que coloque el refuerzo, después cómo vamos a pintarlo, cómo vamos a decorarlo, cómo vamos a darle los pequeños detalles, qué tipo de ventanas usamos, a poner tipo de ventanas, qué tipo de luz, todo. O sea, se encarga de ver que todo se repare de forma adecuada. Entonces, por eso fue que se empezó a ver que el plasma rico en plaquetas ayudaba bastante o es un excelente elemento que ayuda en la regeneración. En historia, se empezó a usar el plasma rico en plaquetas por dentistas y en las articulaciones. Esos fueron los primeros usos. Para regeneración o estimulación de la generación de cartílago, tanto intraarticular y a nivel dental se utilizaba para ayudar a la mejora de crecimiento de la placa ósea para poder poner adecuadamente los implantes dentales. Entonces, al poner plasma rico en plaquetas, veían que había una regeneración ósea que aumentaba el tamaño del hueso y podía ser ya factible de poner implantes dentales, porque acuérdense que si la placa ósea está muy débil o muy delgada en la parte superior, al tratar de poner un implante dental pueden llegar a perforar hacia seno paranasal y se convierte un implante dental en un desastre. Entonces, esos son primeros usos. Por ahí alguien se dio cuenta que podría, o imaginó que podría utilizarse como tratamiento para mejorar la calidad de la piel. Bueno, el mecanismo de acción, bueno, una acción, una curación de heridas, hemostasia, inflamación, regeneración tisular y remodelación tisular. Y con el PRP todos estos tipos se acorta bastante y mejora la facilidad de regeneración. ¿Correcto? Ahora, bueno, como dice, ¿no? El efecto del PRP, ¿cuál es su función? Bueno, su función definitivamente es, uno, si tenemos una plaqueta, vamos a tener 20 tipos diferentes de citoquinas. Si tenemos 10 plaquetas, vamos a tener 10 veces esa concentración. Si tenemos 100 plaquetas, vamos a tener 100 veces esa concentración. Entonces es como si yo tuviera de esta clase, mando a uno a llamarme gente para que me ayude a tapar una gotera. ¿A cuánto me puede llamar? Unos 4 o 5 personas más. Si mando a 10,
cada uno me trae 5, son 50 personas más. Si mando a 100, me traen mucho mayor cantidad de trabajadores, mucho mayor cantidad de gente para reparar el daño. Por lo tanto, si mando 1, me voy a demorar un día en reparar el daño. Si mando 100, me voy a demorar una hora en reparar el daño. Entonces, más o menos esa es la lógica del plasma rico en plaquetas. ¿Ya? Aumenta la concentración de citoquinas, de todos los tipos de citoquinas, para estimular crecimiento, reparación, remodelación y todo lo que es la reparación. ¿Correcto? Entonces, en cirugía plástica lo utilizamos en diferentes, pero en traumatología, oftalmología. En oftalmología muy importante, bueno, tiene pacientes con daño ocular, y especialmente de córnea, por algún tipo de explosión, generalmente explosivos. Lo que hacen en muchas ocasiones es terapia con plasma rico en plaquetas, y con eso se consigue una adecuada regeneración de la córnea con mínimos defectos. Y es muy, muy útil. En traumatología, especialmente en artroplastías, principalmente porque ayuda a la regeneración y mejora del cartílago articular. Maxilofacial lo utilizan en todo, fisuras alveolares también, en cirugía vascular, actualmente se utiliza en todo tipo de cirugías. ¿Correcto? Entonces, rejuvenecimiento de cicatrices, discromías, alopecias, literalmente en todo. ¿Ya? Claro, rejuvenecimiento, cicatrices, discromías, alopecia androgénica en cirugía plástica, ¿no? ¿Cómo se obtiene? Hay dos formas, hay dos técnicas, técnica cerrada, técnica abierta. Técnica cerrada son kits que vienen a 3 a 4 dólares cada kit, y que simplemente en un solo proceso, saca la sangre, lo pones en ese kit y te procesa todo el plasma rico en plaquetas y te saca un concentrado de plasma rico en plaquetas. Y la abierta, bueno, mediante la recolección sacas la sangre, la procesas, la activas y después la colocas, ¿no? Por eso tenemos este proceso. Este proceso principalmente es en la técnica abierta, no en la técnica cerrada. En la técnica abierta es extracción, centrifugación, obtención, concentración, activación y la colocación o la inyección. ¿Ya? Dependiendo de qué zona vas a tratar, es la cantidad que sangras. No es 20 a 30 centímetros obligatoriamente. Si necesito tratar la córnea nada más, ¿cuánto va a necesitar? Unos 5 centímetros cúbicos nada más, porque necesito solo 1 milímetro de plasma rico en plaquetas. Pero si va a hacer todo un facial, ahí sí voy a necesitar unas 4 jeringas, que son unos 20 a 30 centímetros cúbicos, dependiendo bastante de qué es lo que voy a tratar. Ahora, esa es la extracción, ¿no? ¿Cuántos tubos? Generalmente los tubos vienen con citrato de sodio. ¿Qué es el citrato de sodio? 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5. ¿Qué es el citrato de sodio? 6, a la 7. ¿Qué es? Es el anticoagulante. El citrato de sodio funciona como anticoagulante para evitar que toda la sangre se nos coagule, y después cuando queremos hacer centrifugación solo tenemos un coágulo ahí que no nos sirve para nada. Entonces el citrato de sodio es el anticoagulante, por si acaso, no es activador para nada. Después tenemos la centrifugación. Dependiendo bastante del sitio, lugar, presión atmosférica, de muchos factores, es que esta centrifugación tiene diferentes parámetros. Y también del tipo de aparato, centrifugadora pequeña, centrifugadora grande. La centrifugadora pequeña, acuérdense que el radio o el radio de rotación es mucho más corto, por lo tanto la fuerza centrífuga es más corta. Pero si el radio es más largo, la fuerza centrífuga es más grande. Entonces, se basa en todos factores. La fuerza centrífuga, el radio, se basa en la velocidad de centrifugación, se basa en el tiempo de centrifugación, y también tenemos otro factor muy importante que es la altura. Entonces, los parámetros que yo utilizo para plasma rico en plaquetas acá en Cusco son muy diferentes a los que utilizo en Lima, que pueden ser muy diferentes a los que utilizo en Espinar. ¿Y cómo determinamos eso? Lastimosamente es probando. Una sangre la probamos, la mandamos al laboratorista y que vea plaquetas viables. ¿Cuánto número de plaquetas? Hago un conteo de plaquetas viables, y con eso podemos determinar cuál va a ser la fuerza de centrifugación, la velocidad y el tiempo de centrifugación para obtener un adecuado plasma rico en plaquetas. Después, al obtener la obtención, generalmente
el tercio medio. Tenemos, cuando se hace la centrifugación, tenemos un frasco, una fracción eritrocitaria, ¿correcto? Y después tenemos un plasma rico en plaquetas y acá un plasma pobre en plaquetas. Eso es algo muy importante entender, que hay un plasma pobre en plaquetas. Generalmente se toma del tercio medio. ¿Qué es lo que hago? Meto la aguja hasta aquí y generalmente extraigo entre 0.8 a 1 centímetro cúbico para estar seguro que estoy obteniendo el plasma rico en plaquetas. ¿Correcto? Y ese plasma, bueno, acá me dice concentración. Teóricamente y actualmente no hacemos este paso. Solo obtenemos esto y ya no lo concentramos más. ¿Por qué? Porque si lo centrifugamos más, corremos el riesgo de romper la plaqueta y optamos inyectando suero y no estamos haciendo nada. ¿Correcto? Esta fase de concentración es una fase que actualmente ya no la estamos usando o utilizando. La activación sí tiene que ser con cloruro de calcio. Aunque cuando no tenemos cloruro de calcio utilizamos gluconato de calcio. Lo importante es que tenga calcio para que pueda producir la degranulación de los factores de crecimiento, citoquinas y todo lo demás. Y la inyección. Bueno, la inyección se puede colocar de diferentes maneras. Hay varios tipos de forma de colocar la inyección. Hay uno que son micropápulas, que es intradérmico, la aguja se pone en 45 grados y se penetra máximo en punto de bisel. Idealmente una aguja número 31. ¿Ya? Bien delgadita, con un bisel muy pequeñito, entramos en bisel y inyectamos y se forma una pequeña pápula. Y es micropápulas, eso es lo que se debe hacer. Y generalmente, acuérdese, la colocación es intradérmica. ¿Por qué? Tiene que acordarse, porque en muchos centros estéticos estoy viendo que les meten con una aguja gigantesca y se la meten hasta el fondo, un poquito más se lo clavan hasta el hueso. Y yo digo, ¿de dónde me han sacado eso? Lo más gracioso es que pacientes que me vienen como si le hubiera picado un montón de abejas, ¿no? Todo esto llenecito de puntos rojos, y que le han clavado hasta el fondo, ¿no? Yo digo, eso es ilógico. La intención es intradérmica, no es intramuscular. ¿Ya? Es intradérmico. Bueno, pero hay otro tipo, otra forma que se llama el nappage. El nappage es micropunturas. Es como si cogiéramos la agujita y tratamos de solo meter el tercio de la punta nomás, tratando de hacer una microincisión. Una microincisiones, y ahí aplicamos la toxina que diga el plasma rico para que penetre intradérmicamente. Eso se llama el nappage, que es otra forma de colocación. Personalmente digo, el uso tópico no sirve de nada, para nada. ¿Ya? Si vas a usarlo de tipo tópico, es porque primero lo que hiciste hiciste exfoliaciones químicas o físicas, microdermoabrasiones, o utilizaste roller. El roller es un instrumento que utilizamos bastante, que tiene múltiples agujitas. Es un rodillo con múltiples agujitas, líneas de agujitas, de diferentes longitudes, ¿no? Hay de 0.25, 0.5, de 0.75, de 1, hablo en milímetros, ¿no? Entonces, al pasar un roller, es como si estuviéramos haciendo lo que hablo el nappage, ¿no? Una pequeña microincisión. Y con eso permito que el plasma entre. Pero si no he hecho nada y le pongo el plasma rico en plaquetas, ¿qué es lo que va a pasar? Es la famosa estafa, ¿no? Como el plasma rico en plaquetas al secarse forma como una película que causa cierto grado de tensión, tú le preguntas al paciente, ¿cómo se siente? Sí, doctor, siento mi piel más tensa. Y es más tensa más que todo como si hubieran portado clara de huevo en la cara. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se seque? Va a tener todo tenso. Eso es lo mismo. Entonces no vas a hacer nada, simplemente estás engañando al paciente. ¿Correcto? Y muy importante, el efecto del plasma rico en plaquetas no es inmediato, tampoco. Entonces, no creen el efecto del paciente cuando después que has hecho el procedimiento, el paciente, sí, doctor, me siento mucho mejor, mi piel está perfecta, doctor, gracias. Patrañas, mentira, falsedad. Yo le digo al paciente,
Eso no es verdad. El efecto va a empezar de acá unos 1 o 2 semanas, vas a recién ver el efecto. Un segundito, disculpe. Aló, doctor Ortiz. ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? Porque hay muchos cosmiatras, actualmente están saliendo, han llegado como 5 armonizadores faciales a nivel de Cusco, que le dicen a los pacientes, ¿no? ¿Ves cómo te ves inmediatamente? Cambió tu rostro. Bueno, es el famoso efecto placebo cuando alguien te dice, estás mejor, no te ha hecho nada, ¿no? Pero dice, estás mejor. Y dice, oh, sí, maravilla. Bueno, entonces, acuérdense, ¿plasma rico plaquetas de acción inmediata? No, hay que esperar que llame a toda la gente para empezar a reconstruir todo. ¿Correcto? Y bueno, por eso te digo, ¿y uso tópico? Pero intradérmico sí, mesoterapia, como digo, los roles, los micropunturas, diferentes estímulos, hasta cuando hacemos láser, con los láser CO2 fraccionado también podemos poner ahí el plasma rico plaquetas para una mejor y rápida recuperación. Y también cuando hacemos injerto graso, tanto en glúteos, en car, en alguna parte del cuerpo, si ponemos plasma rico plaquetas, ya hay varios estudios que han demostrado que sí ayuda a mejor conservación de la grasa y la absorción o reabsorción de un 30% que antes se reabsorbía, baja a un 20% hasta un 15% de reabsorción de la grasa. ¿Correcto? Entonces, bueno, a nivel histológico sí, mejora la epidermis, el grosor de la epidermis, ¿verdad? Y aumenta la densidad de fibroblastos. Eso sí es definitivo. Al aumentar la densidad de los fibroblastos se produce más. ¿Qué se produce más? Fibras de colágeno. Y al producirse más colágeno le da mejor tensión y fuerza y refuerza la piel. ¿Correcto? Ya. Entonces, bueno, en forma tópica, no creo la forma tópica personalmente, porque ¿cómo va a entrar un plasma rico en plaquetas a través de la piel que tiene un estrato córneo? No entra. Solo que tenga hexasomas, tenga algo, ¿no? O le hayamos hecho un peeling, le hayamos hecho un roller, que es el dermoroller, o tipo mesoterapia. Pero tipo mesoterapia ya es invasivo, no es no invasivo. Entonces, de tipo tópico, presento mis dudas, con todo respeto. Pero, ¿en qué sentido lo ponen tópico? Puede hacer que en una herida, activan el plasma rico en plaquetas, lo ponen en una placa Petri y activan el plasma rico en plaquetas y lo activan con cloruro de calcio. Esperan unos 5 minutos y ya se formó como un gel. Entonces ese gel lo coges y lo pones sobre la herida. Y lo impermeabilizas. Esa puede ser una forma tópica que supuestamente podría ser que nos ayude, ¿no? Pero de otra forma no llega. En enfermedades del coágulo o en forma de coágulo, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? En forma de coágulo. Eso para rellenar cicatrices. Ahora, muchos utilizan ese coágulo y lo jalan y lo utilizan como relleno, pero es un relleno que va a durar 2 semanas, máximo un mes. No es un relleno de alto tiempo. Entonces, eso es un relleno que simplemente es para el momento y después pasa. Para el momento de la fiesta, la reunión, tengo una reunión, quiero sentirme bien, allá. Pero no dura más. ¿Ya? Y bueno, IC, ¿qué significa intracutáneo? Intradérmico. Ya, intracutáneo, bueno, ¿no? Ya, cutáneo, ¿no? Acá sí mejora todo esto. Mejora la fluencia vascular y por eso ayudamos bastante cuando lo inyectamos en la piel cabelluda o en los calvitos que están perdiendo pelo, porque mejora la irrigación. Al mejorar la irrigación hay muchos folículos pilosos que están en una fase en la cual no quieren, o criptogénica, que no quiere salir, y al mejorar la irrigación sale. Entonces hay mayor densidad de cabello, hay mayor fuerza del cabello. ¿Por qué? Porque al haber mayor irrigación hay mayor dureza del cabello, el cabello se hace más fuerte y disminuye la caída del cabello. 3 efectos muy positivos en pacientes cuando lo utilizamos en pacientes que están perdiendo el cabello. ¿Correcto? Apariencia de la piel, sí, mejora bastante la apariencia de la piel y lo he utilizado y lo he comprobado muy bien en pacientes que han cicatrices de quemaduras.
donde les ha ayudado bastante a mejorar la calidad de la piel. ¿Ya? Bueno, acá, como justo estaba hablando, los medios peladitos, acá los peladitos, no tanto en cara, en los peladitos, ayuda a mejorar. Mejora el rostro, sí, pero acá también lo han hecho con relleno graso. Un segundito. Aló, Talita. ¿Ya? Bueno, acá han hecho relleno graso y les han aplicado con plasma rico en plaquetas, y con eso mejora la capacidad de no reabsorción. Correcto. Igual, a veces cuando tenemos en la nariz hacemos rellenos de cartílago picado y ponemos un poquito de plasma rico en plaquetas para que dé un mejor acabado y no se reabsorbe ese cartílago. Nos puede ayudar. En cirugía plástica sí, acá sí en quemaduras he colocado plasma rico en plaquetas y mejora la calidad de la piel. Lastimosamente no me mejora mucho el color, pero sí la calidad. O sea, tú cuando tocas a un paciente que se ha quemado de tercer grado, tocas la piel, la sientes de piel sana y sientes como si fuera un plástico que estás tocando. Pero cuando hemos hecho tratamiento con plasma rico en plaquetas en 6 meses, tocamos las dos pieles muy parecidas en textura. Sí ayuda definitivamente. ¿Correcto? No tanto en coloración, eso sí, definitivamente no en coloración, pero sí bastante en textura. Y ahí, bueno, todo lo que se tiene que hacer siempre. Ahora, ¿no hay protocolo específico? Sí, no hay protocolo, pero hay 3 cosas que tienen que tener en cuenta. Primero, el plasma rico en plaquetas tiene un efecto de hasta en 28 días. O sea que poner un plasma rico en plaquetas cada 6 horas, o cada 6 días, o cada semana, especialmente en tratamientos faciales, no sirve de nada. Hay que darle tiempo, hay que plasma rico en plaquetas, haga toda su terapia de acción, para recién poder hacer una siguiente sesión. Por eso en muchos centros X le están poniendo plasma rico en plaquetas cada semana. Le digo, ¿para qué? No tiene sentido. No porque pongas 10 centímetros cúbicos de plasma rico en plaquetas en la cara, va a funcionar mejor que 1 centímetro cúbico de plasma rico en plaquetas en la cara. ¿Ya? La concentración puede ayudar un poco, pero es lo que necesita. No estamos también utilizando la reacción del organismo hacia el plasma rico en plaquetas. No porque pongas mucho más o más seguido, va a tener una reacción más rápida o más fácil. Correcto, es igual una herida tú la puedes curar una vez al día y estamos tranquilos, pero si la curas 10 veces al día, ¿mejora o empeora? Empeora, al final de cuentas, por poner o por hacer demasiado, ¿no? Y eso fue una de las partes por acá que puso su compañera, que también si excedes en la concentración de plasma rico en plaquetas puede disminuir su capacidad de cicatrización en vez de mejorarla. ¿Correcto? Entonces acuérdense, 28 días es el tiempo, por eso generalmente un plasma rico en plaquetas lo hago una vez al mes, no lo hago antes. ¿Ya? Efectos adversos, dolor, edema, sí. ¿Por qué? Porque al activar todos los inflamógenos o todas las citoquinas y llamar a todas las células inflamatorias, va a haber proceso inflamatorio. Va a haber todo proceso inflamatorio que hay. Edema, dolor, calor y rubor. Correcto, entonces puede haber. Calcificaciones nunca he visto. ¿Ya? Y por eso dice, volvemos acá, esto se regresa acá, ¿no? Efecto inflamatorio temporal. Especialmente cuando lo coloco en articulaciones. Por eso cuando lo coloco intraarticular, en pacientes con artrosis, generalmente les digo al paciente que tiene que estar en reposo absoluto por 3 días por lo menos, para que pase todo el proceso inflamatorio y pueda ya andar. Las contraindicaciones, bueno, enfermedades del colágeno, alergias severas, alergia al calcio, embarazo y lactancia, sí, todos estos métodos están contraindicados en el embarazo y en la lactancia porque no están probados, y si hay algo que pudiera producir algún tipo de daño al bebé, mejor no hacerlo. En infecciones activas, como vemos acá, aunque estos plasma gel que aplicamos lo podemos aplicar en zonas infectadas y nos puede ayudar también a controlar la infección. Ya. Ahora vámonos
a los quemadores grasos. ¿Alguna duda con el plasma rico en plaquetas? No, correcto. Bueno, los quemadores grasos definitivamente son las alternativas para evitar una liposucción. Punto clave. El quemador graso ayuda, pero no es tan eficiente como una liposucción, pero ayuda. ¿Correcto? Entonces tenemos principalmente los lipotrópicos termogénicos, ¿no? Lipotrópicos que aumentan el metabolismo de las grasas, los termogénicos que ayudan a que la grasa se consuma más rápida y los otros dispositivos que ahorita vamos a hablar de que son varios tipos. Entonces, dentro de, tenemos especialmente este famoso L-carnitina, que se comporta como un lipotrópico, termogénico y hasta como un agregado más. O sea, algunos tienen doble función. ¿Ya? Pero los lipotrópicos favorecen el metabolismo hepático. ¿Correcto? Eso es algo muy, muy importante. Y estos son los tipos que tenemos: lecitina, inositol, colina, betaína, la colina inositol y la L-carnitina. También tenemos y utilizamos como un coadyuvante la triamcinolona o corticoides, porque son atrofiantes también. Y me atrofian a las células grasas, de paso. ¿Correcto? Y los termogénicos también. ¿Quién está ahí? La L-carnitina, chinchosa, ¿no? Está metida en todo. ¿Ya? Y lo que hace, tenemos que aumenta el consumo, o que se derrita esa grasa. Hace que se derrita la grasa. ¿Ya? Tenemos otra actividad mínima. Todos estos, al aumentar nuestro metabolismo, disminuye la grasa o ayuda a consumir la grasa. La lipoclasia. La lipoclasia lipo es grasa, clase, destrucción. Diferentes tipos de formas de destrucción. ¿Ya? Tenemos la hidrolipoclasia. La hidrolipoclasia es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que utiliza es las ondas de sonido para destruir la célula, pero en formas muy aleatorias. ¿Y qué utilizamos como medio de transporte del ultrasonido? ¿A quién? Al agua. Al agua. Entonces, el agua magnifica o permite que esa onda de sonido llegue a la célula grasa y la destruya. ¿Correcto? Entonces se puede perder grasa en esas zonas. ¿Ya? Tenemos la hidrolipoclasia. La hidrolipoclasia más es lipoclasia que hidrolipoclasia propiamente dicho. ¿Por qué? Porque la lipoclasia, como dijo bien su compañera, no es por el agua que pongamos, sino porque le agregamos fosfatidilcolina o deoxicalato de sodio. La fosfatidilcolina generalmente lo utilizamos en zonas corporales. Deoxicolato de sodio lo utilizamos en cara, porque es menos dañino, menos agresivo que la fosfatidilcolina, que nos puede producir daño. ¿Correcto? Tenemos la hiposmolar, que nos ayuda, pero personalmente ya no se usa mucho. La ultrasónica, el HIFU genera es como, este es el grosor de la piel, ¿no? Este grosor, acá está la piel, acá está la grasa. Entonces acá está el transductor del HIFU, entonces las ondas las transmite así, no las transmite así, las transmite así. Entonces todas estas ondas se confluyen en un solo punto y en ese punto generan bastante calor. ¿Ya? Independientes no generan nada de calor para nadie, pero cuando las junta todo en un solo punto generan calor. Y ese es el calor que lo van transmitiendo a nivel de ultrasonido para tratar de quemar algunas células grasas. ¿Ya? Eso es la lipoclasia térmica. Y el láser está ahorita de mucha moda, el láser, el endoláser, que es un láser diodo junto con un láser 1470, que produce tanto quemadura de grasa como tensión cutánea. Y se está utilizando bastante. Y se le está denominando, no me parece adecuado, pero se está denominando como el fin de la liposucción con el láser. No me parece, porque hay muchas cosas que no puede hacer el láser. Pero bueno, es lo que hace actualmente el láser. Destruye las células, quema la célula y produce la pérdida de grasa. A diferencia de una liposucción normal, cuando hacemos liposucción con láser o la lipoláser, no debe ser en grandes volúmenes. Tiene que ser en volúmenes pequeños donde haya pocos cúmulos de grasa y se derriten esos cúmulos de grasa, no se aspiran. Al derretir esos cúmulos de grasa, el organismo los va reabsorbiendo.
Entonces, al reabsorberlos, ¿qué es lo que le tenemos que indicar al paciente? No comer grasas. ¿Por qué? Porque ya al reabsorberse esas grasas, ya hay una sobrecarga de grasas sobre el hígado. Come más grasas, sobrecargas y empiezas a tener un hígado graso o hasta puedes tener una hepatitis tóxica. Simplemente por exceso de grasas. ¿Correcto? La adipositolisis o supólisis, igual con el deoxicólico, ¿no? ¿Ven? Acá estaba. ¿Dónde está? Acá está, atrás. Deoxicolato de sodio. El deoxicólico. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Qué es lo que hace acá volvemos, ¿no? Fosfatidilcolina, deoxicolato sódico. Me destruye el adipocito, revienta el adipocito y se reabsorbe esta grasa. Correcto. Por eso, muy importante, si alguna vez a ustedes se les ocurre darle este tipo de tratamiento a algún paciente, ¿qué es lo que tienen que prohibirle comer? Grasas. Tienen que hacer una muy buena dieta o mandarlo a un nutricionista para que tenga una muy buena dieta. Muy importante porque realmente sí tenemos estas fallas hepáticas por exceso de grasa. ¿Ya? La criolipólisis es lo mismo, acuérdense, temperatura de 5 a 10 centímetros. Disminuye la temperatura a 5 a 10 grados centígrados y produce que la célula grasa se congele. Se congela y cuando ya se calienta ya está destruida. Y destruyó la célula, ¿no? Entonces, formación de cristales, la grasa se cristaliza y algunos hacen apoptosis. Se destruyen y después son eliminados, ¿no? Eso es la forma como hace la criolipólisis. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a quemadores grasos o tipos de quemadores? Me gustó esto porque no solo me habló de quemadores grasos, sino me habló de todas las formas como quemar grasa. Cómo destruir la grasa en forma no invasiva. ¿Ya? Y este es así un buen resumen de todo lo que ustedes pueden tener a la mano para hacer este procedimiento. Ahora nos metemos con la toxina botulínica, que es la más conocida, ¿no? A ver, me gustó la historia, como siempre, ¿no? En esta parte de la historia es muy interesante, pero acá tuviste un pequeño error. No es 1985, sino 1895. ¿Ya? Fue en 1895 donde hubo una epidemia. ¿Qué pasó? Lo que sucedió que se transportaron envases de conservas, generalmente embutidos, conservados, y cuando se empezaron a comer empezó a haber todo muertes, insuficiencias respiratorias y parálisis flácida. Y descubrieron que era el famoso Clostridium botulínico. Aunque este Clostridium se descubrió su existencia recién en 1947. Pero se creía que había algo que estaba destruyendo esto. ¿Sí? ¿Se pensó utilizar como arma biológica? Sí, se pensó utilizar como arma biológica. Entonces, ustedes saben que son unos malditos cuando se habla en cuestiones de guerras, ¿no? Entonces, ¿quién produce la toxina? El Clostridium botulinum. Actualmente ya la producción de la toxina botulínica ya no es en base a la recolección del Clostridium botulinum, sino lo hacen en base a ingeniería genética, en que ya son otro tipo de bacterias que producen en forma masiva y más rápida la cantidad de toxina botulínica. ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó sí se utilizó en blefarospasmos, los famosos blefarospasmos. Entonces, no me acuerdo, hay un autor, un Charretier, si no me equivoco, que se dio cuenta que al ponerle toxina botulínica en el párpado para el blefarospasmo, le puso un poquito más arriba. Y dijo, oh, se borró las arruguitas. Un segundito, disculpa. A ver, manita. Hola, manita. La toxina botulínica ya está producida por otro, de forma genética, ya no es producida pues, solo por el Clostridium. Ya de los 7 serotipos, el que más se usa es el tipo A. ¿Ya? Acuérdense, el A por 3 cosas. Uno es el más común, el que más tiempo dura en acción y es el que ataca directamente la placa estática.
Listo. ¿Ya? Simplemente acuérdense que tiene una cadena larga y una cadena corta. La cadena larga es la que permite que entre a la célula. Y la cadena corta es la de que desgraciada que descompone al complejo SNAP. ¿Ya? Entonces la cadena ligera es la menos pesada, pero también acuérdense que es termosensible. ¿Qué significa que ser termosensible? Que ante el calor puede descomponerse. Entonces por eso siempre la toxina botulínica se maneja bajo una cadena de frío. ¿Ya? El mecanismo de acción, mediante la cadena pesada, logra entrar a la célula, absorbe la célula. Y ya dentro de la célula, la cadena ligera es la que se pega al complejo SNAP y lo inutiliza. Entonces, la adhesión de la toxina hasta el complejo SNAP es reversible o irreversible. Irreversible. ¿Ya? Y eso lo explicó su compañero. Es irreversible esa unión. O sea, de que lo fregó y ya lo fregó. Pero el efecto de la toxina botulínica en sí sobre toda la zona de transmisión neuromuscular es temporal. ¿Por qué? Porque el mismo organismo empieza a producir unos nuevos conceptos, unos nuevos complejos SNAP. Y esos complejos SNAP ya están libres de toxina, por lo tanto empiezan a ser funcionantes. ¿Cuánto tiempo demora todo esto? Aproximadamente 6 meses. ¿Qué es lo que se dice que es el tiempo de acción de la toxina botulínica? Los famosos 6 meses. ¿Correcto? Listo. Acá ven cómo había un video de esto. Hubiera puesto este video, hubiera salido bastante interesante porque te explica muy bien cómo funciona. Pero, bueno, esto me recordó el video, pero acá es como normalmente la vesícula se une al concepto SNAP y entra. Y bota el líquido. Pero con la toxina botulínica no sucede esto. Destruye este complejo y no hay forma de que la vesícula se pueda unir a la membrana y pueda ser eliminada. Efecto máximo a los 15 días. Por eso, generalmente, si colocamos toxina botulínica, le decimos a los 15 días vienes, bueno, a las 2 semanas. O sea, 14 o 15 días, por si acaso, para el examen, para que no me digan que no, doctor, digo 14 o 15 ya. 14 o 15 días. ¿Ya? Generalmente es el máximo efecto. Entonces le decimos al paciente, ven en 2 semanas y vemos cómo está, si hay que hacer un pequeño retoque. Si no, está todo bien. Pero también hay que decirle al paciente que no va a ser inmediatamente que va a sentirse bien. Un segundo. Aló, bebé. ¿En qué estaba? Ah, claro. No hay que decirle al paciente, por favor, eso es muy importante, que al día siguiente va a haber efectos. Por favor, eso lo va a desesperar el paciente y ustedes lo va a tener locos. Lo va a llamar, doctor, no veo un efecto. Doctor, no veo un efecto. Segundo día, doctor, no veo nada, estoy mal. ¿Qué me ha puesto? Agua. Estás así. Entonces, no se vayan al efecto. En 24 horas ya vas a ver efectos. No, dígale, en 3 días recién vas a empezar a ver efectos. Entonces, con eso ya ustedes van a tener 3 días de tranquilidad en que el paciente no le va a estar llamando a cada ratito porque no ve ningún efecto. ¿Ya? Váyanse al máximo. ¿Ya? Pero generalmente yo considero que los efectos empiezan a verse a partir del 3er día. ¿Correcto? Grábalo bien, ¿ah? Ya. Bueno, acá hay diferentes, acá están todas las marcas, ¿no? Hay diferentes marcas. ¿Por qué se le conoce Botox? Porque Botox fue el primer productor, Allergan fue el primer productor de la toxina botulínica como medio de cosmético y le denominó Botox. Y se quedó Botox como nombre universal para toda la toxina botulínica, sea cual fuere la marca, ¿no? Pero Botox es la que está marcando el nombre universal, ¿no? Todos tienen una cadena de frío. Cadena de frío. Todos son de 2 a 8, 2 a 8, 2 a 8. Es mantener una cadena de frío. ¿Correcto?
¿Dónde se aplica? Bueno, acá tenemos todos los sitios donde se puede aplicar, ¿no? Se aplica en este móculo, el depresor, el corrugador, tenemos el frontal, tenemos acá el procerus, tenemos la porción orbital del músculo orbicular, porción preceptal y la porción pretarsal, ¿no? Y todos los músculos pueden ser utilizados, pero hay que tener mucho cuidado en dónde lo utilizamos o cómo lo utilicemos. ¿Ya? Hasta se puede utilizar en el músculo macetero, es muy interesante. Hay muchas personas que tienen una cara muy delgadita así, pero tienen esto bien ancho, ¿no? Pero se ve esto así, tú le tapas acá y la carita se ve bien finita. Sacas esto y ves esto muy ancho. Y le tocas y no es por cuestión de mandíbula, es porque el macetero lo tienen hipertrofiado. Entonces uno de los tratamientos es toxina botulínica al macetero. Pero son 50 a 100 unidades por lado. O sea, es carito, les dura 6 meses, pero le afina el rostro. ¿Ya? Entonces, bueno, estos son los puntos recomendados para eliminar esta zona del renegón, es aquí. Para las líneas de expresión, cuando levantamos y se nos forman todas las líneas que parecemos Charpey, ya cuando pasamos los 50 años, ya cómo cambia, ¿no? Cómo cambia de esto a esto. Pero fijen en este pequeño gran detalle. Miren acá, ¿dónde está la ceja? ¿Y dónde está la ceja acá? ¿Qué fue lo que pasó? Bajó la ceja. Y eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Y bueno, acá en las patas de gallo que parecen ya patas de cocodrilo, ¿no? Que disminuye. Es muy importante tener este concepto. Va a disminuir la arruga, especialmente acá, pero no la va a desaparecer. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra forma de expresarnos, es reírnos. Es parte de nuestra expresión. Si queremos borrar esa expresión, tendríamos que poner botox en los orbiculares. En el músculo orbicular, la zona orbitaria. Pero, ¿qué es lo que pasaría? Si lo ponemos acá, se nos hace un blefaroptosis. O, si es que lo ponemos mucho acá, pierde tanta fuerza este músculo que hace esto. Y se nos produce un estrógeno. Entonces, hay que tener mucho cuidado a dónde vamos y qué es lo que vamos a producir. ¿Correcto? Pero acá, ¿qué pasó? No, acá, en esta, veamos dónde está. Acá. Acá, ¿qué pasó? Miren, dice que se le ha caído la ceja. ¿Qué es lo que pasa? Muchos pacientes o muchas personas ya de edad, cuando ven, sienten que el párpado les está empezando a caer, que se llama la blefarocalacia, ¿qué es lo que hacen? Levantan las cejas para que el párpado no les moleste. Entonces, por eso muchas mujeres mayores de 60 años van a verlas caminando por la calle y todas caminan así. O sea, ¿por qué? Porque no quieren que esto les moleste. Entonces van al centro médico y dicen, doctor, no me gusta cómo están mis párpados, ¿no? Me gustaría que mis párpados se levanten, pero mire, también tengo un montón de arrugas. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere primero? Las arrugas, ya, las arrugas es el botox. Pero si no le explicas que esta parte del párpado también va a caer porque ya no va a poder levantar la ceja, la paciente te va a venir en 5 días, 6 días a denunciarte con policía, con fiscal, con Canal 2, Canal 5, Canal 7, América Televisión, CTC, con Karenina, con todo el mundo, a denunciarte que la estás dejando ciega. ¿Por qué? Porque como ya no puede levantar las cejas, entonces todo el párpado se le cayó sobre los ojos. Entonces, tú le dices, la paciente dice, doctor, ya casi no puedo ver. Sí, pero no tienes arrugas, ¿eh? Ya, pero la paciente, pero yo quería ver, pero doctor, ¿cómo me ha hecho este daño? Y no es ningún daño que se le ha hecho. ¿Qué es lo que ha sucedido? Como ya no puede levantar las cejas, ya no puede levantar los párpados, y al no levantar los párpados, estos ya le producen esta pseudotosis. Entonces, hay que aprender a examinar bien un paciente para decir, ¿tiene las cejas caídas o no tiene las cejas caídas? Porque antes de ponerle la toxina botulínica, lo que tienes que hacer es un levantamiento de cejas. Levantas las cejas, le pones toxina y recién la blefaroplastia. Y no es porque queramos hacer un montón de cosas al paciente, sino por lo que necesita. Si no eso nos ocurre a esa paciente hacerle botox, te va a venir con todo un problema porque ya se le ha caído el párpado y ya no veo, doctor. Y te molesta bastante. ¿Correcto? Entonces, también en esta zona que se llama el conejito, yo digo el conejito y puede ser el bandy lines, que
Hay pacientes que cuando se ríen no se ríen así, sino se ríen así. Entonces es cuestión de expresión. Hay algunos pacientes que se expresan más. En esta zona, ¿por qué? Porque acá, a algunos pacientes se les forma acá muchas arruguitas, que se le llama el código de barras, que le decimos acá. En verdad, se le dice el código de barras acá, porque se les arruga mucho esta zona Entonces le ponemos toxina botulínica y con eso inhibimos el movimiento y se les tira. ¿Cuál es el problema? Que a veces este labio ya no tiene mucho movimiento, entonces cuando toma líquido, se le escapa por un costado, se le escapa por otro costado. Un poquito de fastidio que después se acostumbra, pero puede tener ese problema. En esto del mentón me parece a mí espectacular cuando lo ponemos, no tanto en boca fruncida, sino acá en el mentón, en el famoso piel de naranja. ¿Ya? Hay muchos que hacen así y se le forma como un rollito acá. Cuando se le pone la toxina botulínica acá, esto se relaja de tal manera que da la impresión de que se ha puesto un pequeño implante de mentón y le alarga el rostro en forma muy adecuada. Y les queda bastante bonito, se le ve un mentón un poquito más prolongado. Es muy interesante el acabado. Y en Platisman también, pero se ponen muy pocas dosis, pero lastimosamente también la piel corrugada, la piel flácida, no nos ayuda mucho en un acabado muy adecuado. Las contraindicaciones, lógicamente, miastenia gravis a la cabeza, el síndrome de Lambert-Eaton-Rowe, que es un problema de transmisión debido a los canales de calcio. Y esto es muy interesante que si no lo había tomado en cuenta. Antibióticos como aminoglucósidos y macrólidos pueden amplificar sus efectos. Muy interesante. Como siempre, embarazo y lactancia no lo ponen. ¿Por qué? Porque no tienen esos estudios y los comités de ética jamás aceptarían hacer un estudio de una paciente embarazada. ¿Correcto? Las complicaciones, ya, la tosis palpebral, y esta es la mirada de Mefistófeles, o la mirada de Mefisto, o de Diablillo. ¿Y esto a qué se debe principalmente? Nosotros en músculo frontal tenemos tres porciones, central, media y lateral. ¿Correcto? Entonces si ponemos la toxina botulínica solo en las partes centrales y medias, y no ponemos en las partes laterales, entonces, ¿qué es lo que se va a caer? La parte central, la parte medial, pero la parte lateral va a tener fuerza. Entonces va a ser esto. La famosa cara de Diablillo. Que a muchas mujeres les gusta. Que muchas mujeres dicen, no, doctor, quiero que me levante la ceja. ¿Cómo me puede levantar la ceja? Ajá. Ahora ya se dieron cuenta cómo levantamos la ceja. Le ponemos en la parte central, pero no le ponemos lateral. Y con eso se levanta. Pero sí se le forma esta cara de Diablillo, ¿no? O de pícara, o de que quiere hacer algo, ¿no? Está planeando algo más. ¿Sí? Entonces, ya entendieron por qué se forma esa carita de Diablillo, ¿no? No considerada una complicación porque después de 5 o 7 días vemos que no está bajando y le ponemos un poquito y listo, ya cayó. Pues ve cuando cae, ay doctor, me gustaba antes, decídete, pues, ya muy tarde. ¿Ya? Ese es el pequeño problema, ¿no? A veces dicen, ay doctor, pero ¿por qué me queda así? Después cuando lo corriges, ay, pero me gustaba. Entonces, ahí es donde entras los pequeños problemas. Las cefaleas a veces, pero también, si es que han escuchado, el tratamiento para cefaleas que utilizamos actualmente, toxina botulínica también. Porque hay cefaleas que muchos consideran que son las famosas migrañas, pero son netamente cefaleas tensionales. Especialmente por los nervios que salen a través del músculo temporal. Entonces ponemos toxina botulínica en temporal, relajamos el músculo y se relaja todo y el paciente desapareció la cefalea. Entonces, ese es otro. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la complicación de la tosis palpebral? Que no se ha hablado de la... Bueno, eso sí se ha hablado, no me acuerdo. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando colocamos la toxina botulínica acá, tenemos que respetar primero entre 1 a 1,5 centímetros por encima de la ceja. No la apliques por debajo de 1 centímetro, 1,5 centímetros. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Esa se difumina y puede invadir al elevador del párpado. Y al tocar el elevador del párpado, se cae. Y es una desgracia. Gracias a Dios es temporal. Pero termina siendo una desgracia. ¿Por qué? En la mayoría de pacientes que he visto son pacientes mujeres que se iban a casar en 1 a 2 semanas. Entonces, ¿se van a casar?
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay un tratamiento con un medicamento que se utiliza para el glaucoma, que es la brimodina. Entonces, la brimodina lo que hace es estimula al músculo de Müller. ¿Se acuerdan cuál es el músculo de Müller? El músculo de Müller es un músculo accesorio al elevador de los párpados. Está por debajo del elevador del párpado. Este es el elevador del párpado y está acá abajito. Entonces, al estimular, produce una contracción fuerte que pseudo eleva un poquito más el párpado. Ayuda un poco, mejora. No soluciona, pero mejora. A nada. Entonces, sí tiene que estárselo poniendo cada 3 a 4 horas su gotita de brimodina para mejorar y solucionar ese problema. ¿Ya? Pero nos han llegado pacientes, y especialmente algunos odontólogos, en crisis al centro médico con ese problema, ¿no? Entonces le decimos, tráemelo al paciente y nosotros le ayudamos. Porque realmente es una crisis tan fuerte que es susceptible de denuncias. Y como saben que los odontólogos ahora ya pueden hasta operar narices, hacer blefaroplastías, un poquito para hacer cirugía de tórax, ya pueden hacer de todo, ¿no? Y esa va a ser la pelea que ustedes se van a ganar muy pronto. Correcto, entonces ya vamos a las complicaciones, vimos todos estos problemas y gracias por su atención. ¿Alguna duda, miedo, temor, pánico, terror? Ya, teóricamente hoy día iban a hacer las 2 clases, no iba a ser una clase, y eso me parece haber quedado en acuerdo. ¿Qué pasó?